Estamos de vuelta con giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar ahondando sobre los resultados electorales de Ecuador, estas elecciones presidenciales que sorprendieron a un gentío y para ello he invitado a Andrés Díaz, ya lo conocen, analista político. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Pues gustoso de poder acompañarte una vez más, tratando mi país de Ecuador y muy sorprendido por lo que ha pasado. No sé, en verdad, qué emoción reflejar. Bueno, mucha gente sorprendida y sobre todo lo que ha pasado acá, digamos, a nivel de declaraciones, ¿no? También lo vamos a estar conversando, pero quiero que comencemos, bueno, con los resultados, ¿no? Acá voy a poner en pantalla un titular de la BBC, que por cierto van a ver además la clara línea editorial del medio, ¿no? Y lo escogí a propósito, porque dice, fíjate, no ponen Daniel Noboa ganó las elecciones, ponen el presidente Daniel Noboa es declarado ganador de las elecciones en Ecuador con amplia ventaja y la opositora Luisa González denuncia el mayor fraude que han visto los ecuatorianos. Porque bueno, para sorpresa de muchos, como estaba mencionando, Noboa obtuvo casi un 56% de los votos frente a un 44% de Luisa González. Todas las encuestadoras, todos los estudios de opinión que hacían hablaban de algo muchísimo más cerrado. Ganar a Noboa, ganar a Luisa González, se estimaba que iba a ser de un 1% o incluso menos. Y acá lo que vimos fue una paliza pues de 12 puntos, Andrés. Lo que quiero que comencemos es justamente por ahí tus impresiones, a qué tú crees que se deba pues este amplio margen de victoria para Novoa. Mira, esto es una completa sorpresa tanto para propios como para extraños, y yo me incluyo en el grupo de los sorprendidos. Incluso diría que el mismo gobierno está sorprendido Sí. de tal paliza electoral. Nadie se esperaba algo similar. Incluso podíamos ver analistas de encuestas, grupos de apuestas en los cuales le daban un porcentaje de victoria más amplio a Luisa González. En cambio, vimos que, como ya te lo he dicho en anteriores ocasiones, en Ecuador todo es posible y puede cambiar de un día para el otro por precisamente la inestabilidad en todos los sentidos que existe en el país. Entonces, ya vivimos esto con el mismo Daniel Noboa en las elecciones pasadas, donde era un candidato que ni siquiera aparecía en las encuestas y terminó Correcto, siendo el ganador de la primera vuelta. correcto. Fíjate con el tema de las encuestas, Andrés, parte de lo que está diciendo el correísmo, ¿no? Y la candidata Luisa González es que, bueno, las encuestas no decían esto. Sin embargo, las encuestas a cada rato se equivocan. Lo han hecho a lo largo de la historia, lo han hecho incluso en elecciones que tampoco son nada cerradas. Yo recuerdo acá como decían, para quedarme acá en los Estados Unidos, ¿no? Esta elección entre Kamala Harris y Donald Trump está demasiado cerrada, cualquier cosa podría ganar. Yo salía a decir en mis intervenciones, las encuestas, por no decir que lo hacen adrede, ¿no? Que lo están haciendo a propósito, siempre subrepresentan al votante trumpista. Y si están empatados es porque Trump va a ganar y va a ganar cómodo, como efectivamente pasó. En el caso de Ecuador, las encuestas han tenido esta trayectoria de equivocarse. Creo que mencionabas a Novoa, que ni siquiera pintado y fue el que ganó. Entonces, ¿por qué darle importancia, por qué darle relevancia a los estudios, a estos sondeos, Andrés? Mira, hay muchos estudios demoscópicos que por supuesto tienen una buena metodología y tratan de hacer lo mejor posible fuera del alcance político. ¿A qué me refiero? En el Ecuador, muchas empresas son contaminadas precisamente con el tema de la politización. O sea, Mm, muchas encuestadoras son obviamente pagadas por grupos políticos para contar lo que quieren que se cuente y no para mostrar un reflejo de la realidad. Entonces, siempre hay que tomarlas con pinzas, eso por una parte. Por otra parte, vemos que no es un fenómeno que solo pasa aquí en el Ecuador, es un fenómeno que lleva pasando desde hace ya muchos años. Podemos, por poner un ejemplo, en el 2016 con el Brexit, nadie se lo esperaba, las encuestas daban una cosa y se viró otra. Vámonos a algo más cercano. En la misma triunfo electoral de Javier Milei, tampoco nadie se esperaba el sorpaso de la Libertad Avanza al candidato kirchnerista, no pasaba. ¿Qué pasaba con Donald Trump? Decían como que bueno, esto está ajustado, igual fue una victoria un poco más amplia para Donald Trump. O sea, si bien hay muchas empresas que hacen muy bien su trabajo, no hay cómo hacer futurología.
Entonces hay que tomar con pinzas muy delicado el tema de las encuestas, porque como ya te digo, hay mucha manipulación por detrás. Sí, no, y eso yo creo que es parte además de la responsabilidad ciudadana, entender que gana o llega al poder el que gana elecciones, no el que gana encuestas. Yo puedo tener 1000 encuestas que digan, mira, ganó Esteban Hernández y resulta que por mí votaron 10 personas nada más y después termina votando por Andrés 1 millón de personas, ¿no? Y es justamente lo que hemos venido observando. Ahora bien, yo quiero que conversemos justamente sobre estos cantos, ¿no? De fraude que están haciendo algunos. Voy a poner un video de la señora Luisa González ayer diciendo que no reconocía los resultados y luego voy a poner otras dos noticias que yo creo que son importantes para esta conversación porque incluyen a la comunidad internacional. Comienzo con el video. Muy clara y enfática. La Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking, las estadísticas. Hoy no reconocemos los resultados. Me da mucha risa porque cuando tú tienes a individuos como Donald Trump que dicen no reconozco los resultados del 2020, bueno, llamó una insurrección, es un tirano que no cree en la democracia, pero de Luisa González lo que he visto es titulares tipo el de la BBC que dice Daniel Noboa lo declaran, ¿no? Como el candidato victorioso. Y además de esto, bueno, quiero mostrarte la reacción que ha habido, como te mencionaba, a nivel internacional. Una es que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en Ecuador, avaló los resultados de las elecciones y se ofrece a evaluar el reclamo de la correísta Luisa González. Acá hay un organismo que está diciendo, nosotros observamos esto y damos nuestro visto bueno de que fue un proceso limpio. Pero por otra parte, la CELAC, creo que no tengo que explicar de qué se trata, ¿no? Calificó de fraude electoral las elecciones en Ecuador y bueno, ahí emitieron un comunicado conjunto en donde culminan la CELAC social, se mantiene en pie de lucha del lado de la dignidad, la democracia y bla, 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 y todas las estupideces. Yo quiero que justamente nos hables, ¿no? De lo que es el sistema electoral de Ecuador, Andrés. ¿Qué tan frágil es, o sea, qué tan real, ¿no? Podría ser esta, este canto de fraude que está haciendo Luisa González, esto que dice la CELAC, esto que por cierto, otra cosa que tenía previsto poner, denuncia a Rafael Correa en sus redes sociales. Todos sabemos que estos resultados son imposibles. Sacamos el mismo 44% de la primera vuelta. Estos mafiosos hubiesen podido disimular un poquito más y bueno, efectivamente sacaron que si 60,000 votos más, mientras que Novoa movilizó a más de 1 millón de votos con respecto a la primera vuelta. Entonces, explícale a la gente que no sea de Ecuador qué tan frágil es el sistema electoral y qué tan fácil, si se puede decir así, es el hacer un fraude, el cometer un fraude. Mira, las declaraciones de Luisa González me parecen a mí una pataleta de desconcierto, porque como decía, muchos han quedado sorprendidos y los primeros han sido ellos. Sin embargo, eso me parece algo completamente fuera de lo común en los últimos tiempos dentro del Ecuador, ya que podemos ver, por ejemplo, en la última elección no hubo ningún problema, se aceptaron los resultados. En la anterior, que también fueron con el correísmo y que también se le ganó al correísmo, no hubo problemas, se aceptaron los resultados, pero ¿qué es lo que pasa en esta ocasión? El correísmo tenía una alianza con el partido indigenista Pachacuti, Sí. el cual el principal líder es uno de los que fue también candidato a la presidencia, que es Leonidas Issa, que ya ha cabalgado dos insurrecciones dentro del país, una en 2019 y otra en 2021. Entonces, este tipo de alianza le daba de alguna u otra forma un tipo de respaldo en las calles contra cualquier fraude, entre comillas. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Si es que hubiera habido un margen mucho más apretado, hubiera sido algo un poco más sospechoso, pero aquí tenemos un margen de más de 1 millón de votos. Movilizar 1 millón de votos en fraude, mira, te lo puedo creer en países como Venezuela, como Bielorrusia, como te mencionaba antes, pero en países como que un poco más democráticos, por así decirlo, no es como una democracia perfecta el Ecuador, pero mucho más institucionalizados
en instituciones democráticas es algo prácticamente imposible. Sin embargo, algo que dice Luisa González ahí es, nosotros siempre hemos reconocido la derrota, corrígeme si me equivoco, cuando Guillermo Lazo ganó, yo creo que tampoco reconocieron de inmediato, o estoy equivocado. Se tardaron un poco en procesarlo, pero salieron a reconocerlo el mismo día del triunfo. Ah, ok, yo no sé por qué me acordaba que ellos no, digamos, tampoco habían reconocido ahí, pero más allá de eso, Andrés, hay algo que a mí me llamó la atención, sobre todo con esta diferencia tan amplia, ¿no? En favor de Novoa, de 12 puntos, o casi 12 puntos. Y es que cada vez que tú y yo hemos conversado sobre el tema de Ecuador, se ha vuelto, por así decirlo, el tema central, la seguridad, ¿no? Porque bueno, esto comenzó con Rafael Correa, pero digamos que explotó quizás con Guillermo Lazo, ¿no? En donde ya dejaron de poder contener el tema justamente de las bandas delictivas, estos grupos delincuenciales organizados. Y por así decirlo, pues la gente terminaba rechazando a estos gobiernos que habían votado para generar un cambio. Eso lo puedes ver desde la traición, le pongo unas comillas porque así lo catalogan los correístas, ¿no? De Lenín Moreno, hasta incluso la fecha con Daniel Noboa ya en el poder. Me llama la atención entonces cómo el ecuatoriano le da otro voto de confianza a Daniel Noboa y una confianza además tan amplia. A tu juicio, ¿por qué la gente escoge a Noboa con este amplio apoyo? ¿Qué es lo que él ha hecho bien que los lleva a decir, mira, tú sabes qué, mejor seguimos por este camino? Mira, a mí me cuesta, la verdad, decirte que Daniel Noboa ha hecho un buen gobierno porque sencillamente no lo ha hecho. Uh Si -huh. nos vamos, por ejemplo, al tema económico, la pobreza y la extrema pobreza en el Ecuador han subido en este periodo donde ha estado Daniel Noboa, los impuestos han subido, eh, la deuda es lo único que dentro de un margen ha tendido a disminuir, pero precisamente porque subió la recaudación gracias a que subió el IVA en 3 puntos. En el tema de la inseguridad hubo un descenso en el año 2024, pero hubo un repunte brutal en el 2025, solo con decirte que en enero de este año tuvimos 730 muertes violentas dentro del Ecuador, que es una cifra que si es que lo pones en una misma tendencia, cerraríamos este 2025 con más de 8,000 muertes, que Claro, sería algo incluso superior de 2023, que fue el año más sangriento en la historia del Ecuador. claro. Si nos vamos al tema de relaciones internacionales, vemos que hubo el problema con el allanamiento de la Embajada de México, algo que no se había visto antes. Si vamos con el tema eléctrico, vemos que en el Ecuador tuvimos cortes de energía por más de 14 horas, que si bien fueron consecuencia del tema climático, precisamente cuando entró Daniel Noboa en la presidencia, tuvo 7, 8 meses de margen para anticiparse precisamente a los problemas climáticos y lo cual no se hizo. Entonces, sí hubo falencias graves dentro de lo que puede haber sido la gestión de Daniel Noboa, que a mi juicio estaba todo coordinado básicamente para que el correísmo vuelva al poder. ¿Qué es lo que pasa? Que en el Ecuador se hacen campañas no para ganar, sino para que el otro pierda. Son campañas en negativo. Vótame a mí para que el otro no gane. Y precisamente esta fue la estrategia que tomaron ambas agrupaciones. Pero, de alguna u otra forma, quien más enfatizó en esto por tercera vez consecutiva y fallando por tercera vez consecutiva fue el correísmo, una campaña en negativo, acusando al otro de esto y de este otro. Vimos también en el debate presidencial una serie de ataques, no un debate de ideas, sino un debate de ataques y más allá a la persona y a temas personales que ya ha pasado antes y precisamente fue lo que ocasionó que el correísmo no lograra superar ese porcentaje histórico que tiene ahora y que lo mantiene como el eterno perdedor ya de las campañas electorales. Vimos que en el 2021 Lazo en la segunda vuelta tuvo una campaña de esperanza. Vemos que en la anterior campaña presidencial de Daniel Noboa también hubo una campaña de esperanza reflejado en lo que es el nuevo Ecuador. Vamos con un nuevo Ecuador, algo de esperanza. En esta campaña,
el novoísmo, pese a que sí estuvo anclado en la campaña del miedo, viene el correísmo, nos vamos a desdolarizar, viene nuevamente la alianza con el eje Venezuela-Cuba y ese tipo de cosas, mantuvo como tal una estrategia de bajo perfil. Son las personas las que más que nada hacían campaña con, por ejemplo, si escucharás en los medios, a tema de chascarrillo, que a Luisa González le ganó un cartón, y es precisamente porque la campaña de Daniel Noboa, tanto en la anterior campaña presidencial como en esta, fue repartir a mansalvas cartones con la figura del presidente, y tú veías en cada una de las casas el Daniel Noboa de cartón, en las ventanas, en todas partes, en los autos, en los locales comerciales, y era la misma gente la que se encargaba de hacer campaña. Si tú entrabas de las redes sociales y entrabas, por ejemplo, a YouTube, mucha gente se quejaba que entraba a YouTube y toda la publicidad era del correísmo en contra de Noboa, en una campaña de miedo profundo, que viene este muchacho ricachón nuevamente a tomarse el país con el neoliberalismo y ese tipo de cosas, y eso parece que a la gente simplemente ya no le mueve desde hace mucho tiempo, no es algo ya cercano, y el correísmo sigue cayendo en la misma trampa. Bueno, no les den entonces ideas para que corrijan, ¿no? Pero fíjate que ese tema de la esperanza y de enfocarse más bien en qué propongo yo para el cambio, en vez de la otra persona mala, que ojo, eso funciona, pero no por sí solo, tiene que ser un complemento a lo que tú ya estás ejerciendo. De hecho, hay una película medio documental, ¿no? Digo medio porque obviamente no entra en esa categoría, que se llama No, que habla de lo del plebiscito de Chile y cómo el que le estaba haciendo la campaña en contra de Pinochet dijo, no vamos a hablar de, o sea, no nos podemos enfocar en Pinochet desapareció a esto, Pinochet viola estos derechos humanos. Tenemos es que garantizarle a los chilenos que hay un Chile mejor, que tenemos algo mejor que lo que están recibiendo en estos momentos. Y justamente, bueno, esa fue la campaña que los llevó a la victoria. Acá Donald Trump, ¿de qué está hablando siempre? Make America Great Again. Vamos a hacer algo. Ojo, Donald Trump ataca, Donald Trump obviamente se mete con todo el mundo, pero su campaña es de vamos a poner a Estados Unidos al frente del mundo, mientras que los demócratas eran Donald Trump es malo, no votes por él, vota por mí porque yo no soy Donald Trump. Y eso le pasó tanto en el 2016 como en el 2024. En el 2020 ellos hablaron de cambio. Vamos a normalizar Estados Unidos, nos podemos llevar por este camino. Y fíjate quién gobernó en el 2020. Entonces, qué interesante que eso se replique no solo en esta época, como lo puedes ver en países como Estados Unidos, sino que incluso si te vas más atrás, bueno, el ejemplo que te puse de Chile. Ahora quiero que hablemos del tema comunicacional, Andrés, porque algo que hemos visto en esta ola, y ojo, voy a poner a Noboa como alguien de derecha por cuestiones de que no está alineado con el Foro de Sao Paulo, no porque yo realmente crea que él sea de derecha, pero hemos visto esas cercanías, esas alianzas. Fue uno de los presidentes que, por ejemplo, Trump invitó a su investidura, ¿no? Entonces, ya te habla de que por lo menos va a formar parte de ese eje independientemente de cómo gobierne a nivel interno. Pero algo que hemos visto de esta nueva ola, Trump, Bukele, Milei, Johannes Kaiser, que muy probablemente gane en Chile, es que la comunicación la han manejado de una manera más directa hacia la gente, uso excesivo de redes sociales, más que los medios tradicionales. Y a través de las redes sociales es que los medios tradicionales terminan al final prestándole atención. Daniel Noboa ha hecho algo por el estilo, o sea, se ha mostrado más presente en redes sociales que en medios tradicionales para llegarle directamente a la gente. ¿Cómo es él de activo en Twitter, en TikTok? ¿Ha usado esa campaña o él sencillamente, bueno, hace la política más tradicional, por así decirlo? Mira, como te había mencionado antes, ya que mencionas el hecho de que pones a Novoa en el eje de derecha, yo te había mencionado antes que Novoa había tenido declaraciones en el cual él mismo se presenta como un candidato de centro izquierda. Pero realmente Daniel Noboa y la mayoría de políticos en el Ecuador son políticos que no tienen ideología definida, y tienen partidos que tampoco tienen ideología definida, sino más este modelo de atrápalo todo. Entonces, Noboa precisamente se va moviendo en el eje de acuerdo a lo que su estudio le dice que tiene que irse por una vía o por otra, y precisamente
como está cambiando el eje, no solo aquí, sino en toda la región, y diría que en el mundo, y hay un movimiento hacia la derecha, obviamente Daniel Noboa también se va moviendo poco a poco, lanzando globos sonda, alineándose precisamente con Donald Trump, que es con quien se tiene que alinear en este momento. Ujú. Teniendo eso como principal eje, Daniel Noboa ha tenido las redes sociales como su principal foco de comunicación. Ujú. Vemos que, por ejemplo, la red de TikTok tiene millones de seguidores y mantiene un estilo de comunicación muy minimalista. Claro, Él no es que se pone a dar mensajes y se sube a las tarimas, está completamente alejado de lo que es la política tradicional, sino que busca el TikTok viral. A veces no hay ni una sola palabra, solo gestos, claro. y eso es lo que precisamente busca en una campaña comunicacional, que vaya al principal votante del Ecuador, que es el voto joven. Entonces, Noboa ha hecho bien en ese tema de la campaña comunicacional, anclado al eje de comunicación gubernamental, que si es que nos vemos en el tema de una campaña tradicional, tiene que ser algo alineado a los logros que se han hecho precisamente en la institución pública, pero vemos que Noboa no ha tenido ese mucho que presumir precisamente porque el Ecuador no le ha Claro, ido bien. no es como Milei que te puede decir, mira la inflación, saluda a la que se va. O Trump que te dice, Exacto, estamos recortando acá, mira, estamos haciendo esto. O sea, es verdad, no va que te va a decir, te estamos ex- cortando la luz. exactamente. El tema de comunicación gubernamental en el tema de Argentina, tienes miles de temas por los cuales ir, Sí, ¿ya? En cambio, en el tema de Ecuador estamos estancados económicamente, el tema de los cortes de energía es un fantasma que está ahí presente, no sabemos en claro, qué momento, en este momento hay lluvias, pero dejan de haberlas y vuelven los otra cortes porque vez. no se han hecho nada trascendental para resolver esa crisis. Entonces, por ese eje, Noboa ha hecho muy bien su campaña, como te Claro. decía, en redes sociales, y el tema de que están haciendo el tema del novoísmo. Ya nos vamos a ese tema, pero vemos que el Daniel Noboa del 2025 recuerda mucho a ese Rafael Correa en sus mejores tiempos, donde ganaba con amplios márgenes, donde tenía una Asamblea Nacional con mayorías, en este caso Daniel Noboa no es que tiene una mayoría, pero siempre cuando hay un claro ganador en el país, como te decía antes, no hay partidos políticos con ideologías definidas, se van moviendo de acuerdo al mejor postor. Entonces, no nos extrañe que en el momento que se posicione la nueva asamblea en mayo, veamos una fragmentación dentro del grupo correísta y una alineación precisamente con el partido de Daniel Noboa. No sería extraño que sume entre 10 y 15 nuevos asambleístas. Que eso, bueno, es interesante, pero obviando esos cambios, ¿quién controla esa nueva asamblea, Andrés? Es algo curioso porque en el Ecuador volvió de alguna manera a instituirse, después de décadas, un bipartidismo. Nosotros teníamos una Asamblea Nacional, lo que en otros países es el Congreso, muy fragmentado, donde, por ejemplo, en la anterior elección, eh, el grupo de Daniel Noboa no sacó más de 15 asambleístas. En Ujú. cambio, en esta elección sacó 66, si no mal recuerdo, y el correísmo sacó 68. Y de ahí lo de 171 que hay ahora. Entonces vemos que hubo un bipartidismo casi ya institucionalizado en el Ecuador. Entonces esto le va a dar mucho margen. El primero va a ser obviamente el correísmo, pero sin ninguno ser un partido que tiene una mayoría simple. Entonces en este momento cualquiera de los dos que hubiera ganado tenía las de ganar en una Asamblea Nacional. Claro, tiene sentido. Ahora explícame eso, cómo la gente vota de manera tan amplia por Noboa, pero qué, o sea, votan cruzados. Dicen, bueno, voy a votar por Noboa, pero como diputado por el correísmo, porque tienen un poquito más los correístas, según me dijiste. Sí, el correísmo tiene un poco más de asambleístas, eh,
pero de alguna manera, digamos, no hay una sincronía siempre entre lo que se vota entre una presidencial y un asambleísta. El tema es que en el Ecuador se votan ambos el mismo día, tanto presidencia como asamblea. Entonces, de alguna manera tú tienes un grupo amplio que se va en votos válidos a uno de los partidos. ¿Ya? No siempre va a ser como que una concordancia entre presidente y asamblea y si es que ganaste la primera vuelta vas a tener la mayoría en la asamblea. Es un poco Porque más atomizado. se votó por la asamblea, fue en la primera vuelta. Exactamente. Ok, claro. Así sí tiene todo el sentido del mundo. Si lo hubiese votado quizás en esta segunda, entonces el resultado hubiese sido... Claro, ahí hubiera cambiado completamente ya, el tema, que es eso muchas de las propuestas que se hacen. Claro, eso es lo que yo no entendía. Bueno, cómo la gente... Ojo, el voto cruzado existe. Acá hubo gente que en Nueva York votó por Ocasio-Cortez y por Trump, un poco para que tenga esa idea, ¿no? Pero me parece como que una diferencia bastante grande que igual el correísmo tenga mayoría en el Congreso, pero claro, fue en la primera vuelta. Ahora, bien, quiero preguntarte, esta es lo que tú dijiste, el correísmo son ahora los eternos perdedores, afortunadamente, por muchas críticas que uno le tenga a Lazo, a Noboa, a cualquiera de estos individuos, por lo menos con ellos sabes que, bueno, los puedes sacar eventualmente. El correísmo yo creo que es otra cosa y es este cáncer, ¿no? El socialismo del siglo XXI, que si te descuidas, bueno, te parten las piernas, te dan las muletas para que les agradezcas, luego te roban las muletas, te las venden de vuelta, porque así de delincuentes son estos individuos. ¿Tú crees que ya el correísmo está muerto? Yo sé que en política es irresponsable dar por muerto a alguien, sobre todo porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y en Ecuador ya se ha demostrado muchas veces, pero ya llevando tanto golpe tras golpe, Andrés, ¿hay manera de que el correísmo pueda revivir? ¿Hay alguna figura dentro de sus filas que tú dices, más allá de Rafael Correa, que está prófugo de la justicia, que tú digas, bueno, quizás si se van con esta persona, les den un respiro, les lancen un salvavidas? La verdad es que no hay una figura clara, ya que el correísmo no lo monopoliza precisamente Rafael Correa. Es él quien designa a dedo quién es el que va a ser el candidato presidencial, y es precisamente, nunca puede ser un perfil que lo que sea paque muy alto, porque si es un perfil muy alto, se le va de las manos. Exacto. Y si es un perfil muy bajo, termina perdiendo las elecciones. En este caso ha pasado lo segundo, o sea, perfiles muy bajos, muy de bajo perfil dentro de las mismas filas del correísmo, que han tenido que hacer una campaña tremenda para darlos a conocer. Y el rato que lo das a conocer, pierda las elecciones, en la siguiente no vuelven a tomar el mismo, sino que vuelven a hacer todo el proceso, y eso es lo que los va frenando. Okay. Y no hay perfiles claros dentro del correísmo, se ven rupturas y se ve como que dentro del mismo grupo hay una unión únicamente dentro, aproximándose a las contiendas electorales, pero fuera de eso hay unas rupturas salvajes dentro del correísmo. Y fuera de eso no hay una izquierda estructurada dentro del Ecuador. Después del correísmo lo que tienes es una izquierda mucho más extremista, que es el partido indigenista Pachacuti, que es un partido marxista, o sea, no es un partido de centro izquierda moderado, es un partido abiertamente marxista. De hecho, su líder, el de ahora mismo, que es Leonidas Issa, es un personaje que propone el comunismo indoamericano, y dentro de toda esta confluencia de barbaridades académicas que se dan, es lo que propone para el Ecuador. Entonces vemos que no hay una estructura clara por la cual, si es que no es el correísmo, no hay absolutamente nada de propuesta. Claro, de hecho eso que me está mencionando me recuerda mucho hay un individuo llamado en Perú, Antaura Humala, creo que es, que más o menos defiende esos mismos principios indigenistas y es marxista y es nacionalista, o sea, que parece que bien cercano al nazismo en tal caso, ¿no? Nacionalsocialista. Pero interesante que esas corrientes se estén dando. Ahora, eso que mencionas de lo que es el esfuerzo, de lo que son las campañas del correísmo para la escogencia de sus candidatos. Bueno, Correa los escoge a dedo y en vez de utilizar el mismo que usaron en el proceso anterior, cambian. Y entonces tienen que darlo a conocer nuevamente.
tengo dos preguntas. La primera es, ¿quién era Luisa González? Porque ahora que lo mencionas, yo digo, yo jamás había escuchado ese nombre. Lo escuché fue para este proceso. ¿De dónde salió Luisa González? Y la segunda es, ¿por qué tú crees que cambian? ¿Por qué no usan el mismo del anterior? Luisa González empezó en la trayectoria política, curiosamente, en un partido de derecha, que es derecha, entre comillas, siempre en el Ecuador, el Partido Social Cristiano. Por allá en el 2008 tuvo como que su primera incursión dentro de la política ecuatoriana y luego migró a los inicios de la primera presidencia de Rafael Correa. Para resumirlo mucho, empezó siendo algo así como secretaria de la presidencia. Y desde ahí fue ganando la simpatía de Rafael y fue una de su camada dentro de la formación del correísmo. Dentro de eso hay varios personajes del correísmo que, como te decía antes, no logran alcanzar el estatus de confiable de Rafael Correa, porque Rafael Correa yo creo que debe tener siempre en la mente este trauma de Lenín Moreno que le hace tomar malas decisiones. Y por ejemplo, la anterior campaña presidencial fue con Andrés de Arauz, otro personaje de muy bajo perfil que estuvo siempre, digamos, anclado a lo que es el Banco Central del Ecuador, una institución que, si me lo preguntas, no tiene sentido dentro de un esquema de dolarización, pero fue un personaje que estuvo ahí siempre rondando, siempre más o menos lustrando las botas del gran líder, y dijo, bueno, aquí es. Tuvo, obviamente, el resultado que tuvo en las anteriores elecciones, en el tema de cuando estuvo frente a Lazo, y no le resultó. Entonces, fueron por Luisa González. Como te digo antes, no hay perfiles muy altos dentro de la Revolución Ciudadana, más allá de este culto al líder, claro, con el cual tú puedas, por ejemplo, poner a debatir con Rafael Correa un debate interno democrático, como tiene que haber en los partidos. No existe eso. Simplemente no existe, y por eso terminan escogiendo a los candidatos que Claro, que vemos. escogen. Ahí respondiste las dos muy bien. Ahora, ya para ir finalizando, Andrés, me llama mucho la atención eso que mencionaste de que están haciendo el novoísmo, ¿no? Es decir, y quiero que me lo expliques con mayor profundidad, a tu juicio se está creando esta figura quizás mesiánica, ¿no? Que genera fanatismo en sectores de la ciudadanía. Eso es lo que tú estás percibiendo, que hay ecuatorianos que bueno, con Novoa me resteo, así esté pasando hambre, o a qué te refieres tú con ese término de novoísmo. Mira, Ecuador es un país que es muy tendencioso al caudillismo, al gran Latinoamérica, líder. Te corrijo, Latinoamérica. Precisamente, pero ya que estamos en el tema ecuatoriano, siempre hay como que esta ilusión de que va a venir un gran líder con un gran proyecto que nos va a encaminar hacia el desarrollo, en lugar de vernos como un país en el cual tiene que ser la misma ciudadanía la que forje su propio destino. Exacto. Entonces, como vemos estos escenarios, en este momento vemos que surgen líderes como Javier Milei, como Nayib Bukele y el mismo Donald Trump en los Estados Unidos, y como hay esta sincronía, Daniel Noboa obviamente se está moviendo hasta esta confluencia, y lo ha manejado muy bien comunicacionalmente, tomándose la foto con Donald Trump y ese tipo de cosas. Entonces, mucha gente puede que asocie esto como, bueno, aquí está el nuevo gran líder que se opone a este proyecto caduco del socialismo del siglo XXI, que está claro que el Ecuador ya no lo quiere ver ni en pintura, pero no sabe qué proyecto político es el cual se está proponiendo para el Ecuador. Porque ya te digo, más allá de diferencias cosméticas, el novoísmo no ha sido muy diferente de lo que ha sido el correísmo en la práctica. Ya te digo, no ha habido como que un cambio estructural dentro de las instituciones del Ecuador. Ahora, obviamente, se está promoviendo una asamblea constituyente para una nueva constitución, la 20 y pico del Ecuador. Entonces la gente dice como que, bueno, aquí está nuestro nuevo caudillo, vamos a ver cómo nos va con este. Y vemos que hay mucha gente
que, como te digo, vota para que no gane el otro. Entonces, habían muy pocos convencidos votando en favor de Noboa. Este pequeño grupo de convencidos ahora tiene esta euforia de una aplastante victoria de Noboa, en donde ya empieza a verse como que el margen para que surja este novoísmo, Claro. para que surja un partido político estructurado con un líder claro que proponga este nuevo Ecuador que está esperando, digamos, del país, como que esta nueva forma de hacer política. ¿Tú le tienes esperanza a que, independientemente de que sea Noboa o no, tú tienes esperanza de que Ecuador pueda rectificar su rumbo? Sabes que en este país lo último que se puede perder es la esperanza, porque si pierdes eso, no tienes nada más de enfrente. Las condiciones ahora se dan para que Noboa en efecto haga reformas que se tienen que hacer. Ahora ya no tiene la excusa de que tiene la asamblea que le está torpedeando siempre Claro. el camino hacia el progreso. Vemos que los mercados internacionales, por ejemplo, han reaccionado muy bien ante la victoria del Noboa, algo que no se lo esperaban. Sí, Los bonos ecuatorianos se repuntaron en un dispararon. 29%. Sí. Hubo un espaldarazo tanto de organismos internacionales como la CAF, como el BID, que son unos de los prestamistas del Ecuador. Entonces, el escenario se da para que Noboa tenga margen de maniobra y haga las reformas concretas que se tienen que hacer en el país. ¿Lo hará? Pues bueno, tendrá que sacrificar ciertas cosas que se tiene que hacer, como por ejemplo se ha hecho en Argentina, Claro. con un discurso de frente diciendo, no estamos bien, hay que hacer ciertos ajustes que van a doler al principio, pero nos van a encaminar a un futuro más certero. Yo ahora, la verdad, me mantengo en el margen de incertidumbre, de no darle el voto total de confianza a Noboa, porque ya te digo, el background que tiene no es de una buena gestión, no es de un presidente que tú digas, bueno, ha tenido ciertos errores, pero va por el camino concreto, no lo ha hecho. Entonces, lo que nos queda más en adelante es tener cierta chispita de esperanza y esperar que haga lo correcto. Es lo sabio en momentos así. Mira, te lo digo yo incluso acá en los Estados Unidos, y perdón por agregar esto, ¿no? Pero Donald Trump está haciendo algunas cosas que evidentemente a mí no me gustan, como el tema de los aranceles, pero yo he dicho en varios medios, mira, él dice que los va a usar como un método de negociación. Bueno, vamos a esperar que sale de ahí. Como medida económica es una basura, lo he dicho en múltiples oportunidades. Vamos a ver si logra usarlo como un arma política y negociando con otros países consigue algo mejor. Yo le voy a dar un tiempo, yo siempre le he dicho a los medios, a la gente, de 3 a 6 meses. Y si ahí la cuestión no ha cambiado, bueno, seré el primero en atacarlo, porque uno lo que no puede hacer es casarse con ningún político, uno tiene que casarse con las ideas. De verdad que te agradezco mucho, Andrés, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. No, te agradezco a ti, Esteban, por confiar siempre en mis opiniones y muchísimas gracias. No, bueno, de verdad que siempre es un honor conversar contigo. Era Andrés Díaz, analista político, justamente comentándonos, ¿no?, sobre estas elecciones y estos resultados sorpresivos de esas elecciones presidenciales en Ecuador, que bueno, agarraron de sorpresa a todo el mundo, hasta el correísmo y hasta los ganadores. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día de mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.